96.5, Dominio FM. El dominio lo tienes tú. Es momento de centrar nuestros oídos y nuestros sentidos en los 60 minutos más saludables del día. En consulta. Está por iniciar. Quédate con Dominio FM. En consulta. Comenzamos. 10 de la mañana con 2 minutos y así comenzamos hoy viernes 1 de septiembre en consulta. Yo soy Lili Benavides y como todos los días ya saben que estamos aquí con mucha buena vibra, con mucho entusiasmo para empezar la mañana, para empezar el fin de semana y también para empezar el mes de septiembre. Ya se nos llegó este mes de septiembre. Ahorita algunos amigos decían, ahí viene la temporada de los meses que terminan en bre. Y que también el hambre termina en bre, ¿verdad? Qué casualidad que estos meses también empezamos con esta temporadita de más antojos, de más comida, pero bueno, miren, aquí sigue haciendo calor, así que eso también nos va a motivar a seguir tomando agua y a seguir comiendo un poco mejor y un poco más saludable, más frutas, más verduras, así que inicien muy bien y muy bonito este fin de semana, este mes de septiembre, y hoy vamos a iniciar este programa con mucha buena información. Ustedes ya saben que todos los días tenemos temas muy interesantes y hoy vamos a darle continuidad al tema que platicábamos la semana pasada. Recuerdan que el 26 de agosto fue el Día Internacional del Dengue y hoy vamos a platicar ya acerca del dengue, de la enfermedad, ¿no? De cómo la podemos detectar. Ahorita vamos a empezar nuestra entrevista con el doctor Ricardo Telles, quien es infectólogo y nos va a platicar todo esto. Y en nuestro segundo bloque también les adelanto para que se queden con nosotros, viene el doctor Luis Sánchez Arreola, quien es médico cirujano y vamos a platicar acerca de los infartos cerebrales o los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que también hemos hablado por encimita de este tema, así que hoy vamos a profundizar un poquito más al respecto. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro primer tema? Porque aquí está nuestro invitado, el doctor Ricardo Telles, a quien siempre me da un gusto recibir aquí en consulta. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto siempre. Iniciando el mes. Así es. Así, inaugurando el mes de septiembre, aquí te tenemos. Y precisamente para hablar sobre el dengue, doctor, ya platicábamos hace alguna semana acerca del mosquito, acerca de todas las medidas de prevención que debemos de tener, sobre todo en nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Para, sobre todo, andar limpiando, ahorita que también andamos todos juntando agua de nuevo porque volvemos a tener esta sequía, ¿verdad? Entonces estamos otra vez pues almacenando estos recipientes en donde se puede ir reproduciendo el mosquito. Pero también me llamaba la atención en tus redes sociales que ponías que hasta hay un Día Internacional del Mosquito, ¿verdad? Sí, es algo interesante porque uno pensaría que el mosquito, pues bueno, el mosquito es una cosa chiquita. Insignificante, pero al fin de cuentas es el depredador que mata más humanos en el mundo. ¡Wow! O sea, así, sí, entonces, y luego traspolándolo con dengue, Ajá. al fin de cuentas esta es la enfermedad más común que lo transmiten los mosquitos en todo el mundo. Okay. Y lo que hemos visto es que cada vez hay más casos. Y eso llama mucho la atención porque a partir del 2019 hubo un boom, que hubo exponencialmente hasta 400 veces más casos de lo que se tenía registrado previamente. Wow. Entonces, sí llama mucho la atención porque tiene que ver ciertos factores, también como lo hemos platicado en otros programas. Al fin de cuentas, el ser humano ya es más migrante, o sea, viaja mucho, claro. Es internacional, de repente tenemos cambios climáticos, lo vamos a mencionar, por ejemplo, aquí pegados a nosotros está Saltillo. En Saltillo no había dengue, te estoy hablando hace 7, 8 años, y ahorita ya es una enfermedad que ya hay, pero casi siempre era de solamente Nuevo León, y luego brincó a Coahuila. Entonces, eventualmente ya estamos teniendo esta migración de enfermedad a todo el resto del país. Claro. Claro, y este mosquito se va adaptando a otras condiciones de clima, de temperaturas, del medio ambiente, ¿no? Que sí es cierto, hablábamos siempre, todo mundo aquí sabemos que Saltillo siempre es un poquito más fresco, ¿no? Claro, y tal vez por eso no le gustaba tanto al mosquito. Pero pues, se adaptó. Se adaptó, exactamente. Y luego aparte, pues es un hecho de que las temperaturas en el planeta incrementaron.
existe un poco más de humedad en ciertas partes donde Sí. eso hace que sea más viable el mosquito y esto hace que definitivamente tengamos más casos. Exactamente, de hecho la Organización Panamericana de la Salud dice que cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones de dengue, o sea, es demasiado lo que bien estabas comentando, doctor. Y de hecho, ahorita lo importante es que dengue, todo el mundo ha escuchado de dengue. Sí. Entonces todo el mundo dice, pues es dengue, no pasa nada. Porque realmente si somos así concretos, 1 de 4 personas que se infectan van a tener síntomas. O sea, los Ok. otros 3 no van a tener síntomas. Ok. Puede ser que a lo mejor, oye, un día traje fiebre, un día me sentí como apachurrado Ajá, y ya. y ya. Y uno sí va a tener síntomas un poquito más fuertes. Ok. ¿Sí? O va a tener alteraciones en el cuerpo, que tú lo platicamos. Y o sea, exactamente, de 20 pacientes con dengue, uno va a tener un dengue severo. Ok. Entonces, si te pones a pensarlo, pues bueno, pues una cuarta parte, o sea, 1 de 20, no suena Sí, tan no mal, es tanto. Ajá. pero cuando te toca, y si estos son los Claro. pacientes que tienen que ir al hospital y que tienen de repente, oye, hay una disminución de las plaquetas, oye, se inflamó el hígado, oye, está empezando a fallar el hígado, o sabes que se nos deshidrató el paciente, pues es cuando de repente decimos, no, pues no es solo un cuadro de dengue suave Ajá. o ligero o no tan grave. Entonces, sí es importante que reconozcamos estos síntomas y más que todo que tengamos nosotros también la perspectiva de la exposición. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy hoy y me pican los mosquitos, pues mañana no voy a empezar con síntomas, voy a empezar Claro. con síntomas a los 3, 4, 5 días, que es el tiempo de incubación que ya sabemos que los virus tardan en reproducirse en el cuerpo y manifestar enfermedad. Entonces, pues siempre, cuando de repente tenemos ahí síntomas susceptibles o que sospechamos, oye, te has expuesto a mosquitos y ahorita, qué que no, aun cuando no tenemos agua, Ujú. estamos teniendo la presencia del mosquito. Claro, exactamente, exactamente. Y hay mosquito y realmente, pues bueno, no necesitamos a lo mejor, como bien dices, tener la presa llena, ¿verdad? Que quisiéramos, pero o muchas lluvias, mucha humedad, porque también decíamos, bueno, pues esta época en nuestra región también se considera como que es la época de las lluvias, como que es la época de la humedad y esto propicia que el mosquito haga, pero lo que decíamos, pues se va adaptando y ahorita como quiera hay mosquito y hay que conocer, aunque sea, ¿verdad? Si a lo mejor no nos dan los síntomas a nosotros, pero a lo mejor a alguien más, exactamente, saber detectarlo, ¿verdad? Claro. Ahora, esto también, doctor, y lo platicábamos en otra ocasión, que se confunde mucho el dengue con otro tipo de infecciones o otro tipo de enfermedades, Sí, ¿no? claro, porque al final de cuentas, al principio se manifiesta como fiebre. Ajá. Ahora, la fiebre en dengue es algo muy característico porque ya habíamos platicado de las fiebres en bacterias y en virus. Ajá. Cuando es por bacterias, pues tiende a ser hasta 38,5, a lo mejor 39, exagerándole mucho. Okay. Y los virus tienden a ser más elevados que esos, 39,5 hasta 40 grados, hasta 41 grados en influenza de repente. Entonces, dengue tiene esto, que aparte es una fiebre alta de hasta 40 grados, dolores articulares muy intensos. De hecho, en dengue se conoce como fiebre quiebrahuesos. Sí. Es tan intenso el dolor articular. Otra cosa muy característica de dengue es el dolor por la parte de atrás de los ojos, el dolor retroocular. De repente dice, oye, siento como si alguien me estuviera apachurrando los ojos o me estuvieran aplastando y me duelen mucho los ojos. Y algo que ya es un poco más característico son este rash o estas manchas rojas que salen en la piel que se le llaman islas blancas en Mar Rojo, donde al final de cuentas es tanto las manchas que de repente se alcanzan a percibir pedacitos de la piel un poquito más blancas o un poquito más claras, y por eso precisamente se nota esto. Entonces ya de repente dices tú, oye, me siento mal, traigo fiebre y me sale un rash, pues es como que tengo que sospechar, a lo mejor no es, pero hay que sospechar que pudiera ser dengue. Exactamente, y además este rash, pues es como si fuera un salpullido, pero muy generalizado, ¿verdad? Sí. O sea, es mucho. Se extiende rápidamente. Se extiende rápidamente, exactamente. Y fíjense que este rash, yo creo que es de lo más característico. Yo cuando a mí me dio dengue, yo pensaba que era una gripa, ¿verdad? O sea, y era porque me sentía muy mal y tenía fiebre y todo, pero cuando fui a consultar, el doctor me dijo, a ver, enséñame los brazos, y yo ni siquiera me había visto cómo traía todo ese rash, ese como, y yo, wow, y me dijo, no, hombre, es dengue, ¿verdad? Entonces, doctor, ¿puede también
en casos más severos, dar otro tipo de síntomas también, a lo mejor como vómito, o por ejemplo, es Sí. tanta la fiebre que te puede dar así. Sí, mira, o sea, al final de cuentas estamos hablando de lo común, pero de repente Ajá. hay pacientes que empiezan, oye, yo empecé con mocos, empecé con Ajá. rinorrea y de repente la fiebre y luego ya empecé Bien. con el dolor articular, que Ok. es como usualmente vemos cómo empiezan los virus. Ok. Y luego, oye, náusea, intolerancia a la vía oral, que de repente, oye, pues agua y estaba vomite, 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 o mucha náusea, o de repente, ¿sabes qué? Empecé, y esto ya es con datos de severidad, oye, de repente empecé a sangrar de las encías, o de repente sangré mucho de la nariz, Ay. o de repente por la orina, o de repente con las evacuaciones. Ya cuando tenemos datos de sangrado, es cuando vete al hospital, sin pensarlo, o Sí. sea, vete al hospital Sí. directamente. ¿Por qué? Porque aunque el porcentaje de que te puedas complicar y de que sea letal, pues es 1 en 20, Ajá. pero el problema son los extremos de la vida. Los niños muy chiquitos y el adulto mayor Ajá. son cuando de repente batallamos para quitar esta compensación o Sí. recompensar a estos pacientes hemodinámicamente, las plaquetas y la deshidratación, porque al fin de cuentas lo que pasa es que dengue también deshidrata mucho al paciente. Ok, ok, que eso también es lo que te hace sentirte como más débil Todavía. todavía, ¿verdad? Entonces, y bueno, 1 en 20 sabemos que a lo mejor, bueno, no son todos, pero no estamos hablando de 1 en 100,000, o sea, realmente es baja la probabilidad, o sea, digo, más bien es alta la probabilidad de que nos pueda Pueda dar. pasar. Entonces, si nos sentimos muy, muy mal, aquí sí hay que acudir a consultar y sobre todo si empezamos a sangrar, pues a un servicio de emergencias, ¿no? Claro, como siempre mencionamos, esto no es hacer la nota amarilla, ni Sí, siquiera no. también para preocuparnos, sino tener la información correcta y Exacto. realmente acudir o sea, cuando se debe y hacer una Ujú. valoración médica adecuada, ¿verdad? Exactamente. Ahora, doctor, también es muy común que en este tipo de casos, por ejemplo, eh, oye, empezamos a sentirnos mal, empezamos a tener fiebre, y como también nos empezamos a confundir y creemos que a lo mejor es otra cosa, casi siempre lo confundimos con una gripa, ¿verdad? Incluso, pues en estos últimos tiempos puede confundirse incluso hasta con el COVID, ¿verdad? Con la influenza, además. Entonces, y nos empezamos a automedicar, ¿no? Nos empezamos oye, ¿sabes qué? Déjame, me tomo algo para que se me baje la fiebre, o déjame, ya me tomo un antigripal pensando Ujú. que es un Es un antigripal, gripal. ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que, oye, ¿sabes qué? No me estoy mejorando, o a lo mejor ya se me puso más el rash, ¿verdad? Déjame, voy y consulto, sobre todo para tener este diagnóstico, para decir, lo que tengo es dengue, ¿no? Sí. Pues mira, algo importante es que al momento de tener fiebre en dengue, la recomendación es el paracetamol. O sea, Ok. aquí no es con el afán de automedicar, pero si vamos a de repente decir, oye, me voy a tomar algo y déjame ver cómo me siento y sabes que me siento igual, déjame ir y acudo a una valoración médica. ¿Por qué? Porque se ha visto que, y esto es algo bien común, que dengue de repente pueda bajar las plaquetas y eso es lo que puede predisponer a los sangrados. Ah, ¿Sí? ok. Y ahora, hay ciertos signos o síntomas que nos pueden decir, oye, esto no va evolucionando bien, vete al hospital. Ujú. ¿Cuándo? Cuando de repente, oye, es un dolor abdominal intenso que no se quita, oye, traigo náusea, oye, traigo vómito, oye, Ujú. aparte el rash como tal no es una medición de gravedad. O sea, el Ujú. rash es como parte de la carta de De presentación de dengue, presentación. decir, Ajá. mira, es dengue. ¿Por qué? Porque el rash se presenta, pero el rash no me dice, va a ser severo, va a ser leve, va Sí, a ser, sí. no, o sea, solo es algo muy característico de dengue. Pero lo que sí me va a decir, oye, esto no se está poniendo bien, me está faltando el aire, oye, el dolor abdominal es muy intenso, oye, traigo náusea, traigo vómito, oye, me empezaron a salir ya moretones, o sea, por secundario a la baja de plaquetas, Ajá. y ahí es donde, oye, vete al Ve al hospital, o sea, hospital. vea que te valoren. ¿Por qué? Porque a lo mejor la evolución va a ser un par de días en el hospital, vemos que todo se recupera. ¿Por qué? Porque esto es algo que pasa. La fiebre en dengue tiende a ser algo así como bifásico, que de repente es muy intensa la fiebre y luego un par de días baja, pero puede volver a dar. Y ahí es donde de repente la gente dice, oye, pero yo ya me sentía bien, Ujú. ¿por qué como que o me volvió a dar o me dio otra O me cosa lo- o qué pasó? Y es la historia natural de la enfermedad. Ok, que sube la fiebre, luego baja, Sí. no podemos tener una ligera mejoría, Sí, a lo mejor digámoslo 1 o así. 2 días que nos sentimos bien y luego Y otra luego vez otra sentirnos vez, mal. exactamente. Entonces, bueno, es bueno para ir identificando también, ¿verdad? O sea, el familiarizándonos un poco, siendo una enfermedad tan común,
siendo también que vivimos en una zona endémica del dengue, ¿verdad? Tenemos que conocerla. Doctor, vamos a ir un pequeño corte, pero ahorita regresando, seguimos hablando acerca del dengue. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, mándenla al 8180-00-2300, que es nuestra línea de WhatsApp, y aquí estamos leyendo todos sus mensajes. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Cabina central de Dominio FM, ubicada en Monterrey, Nuevo León, calle Miguel Nieto 646. Dominio FM. Habla Andrés Manuel López Obrador. En materia educativa hicimos 4 compromisos básicos que estamos cumpliendo. Becas para estudiantes de familias pobres. Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia, para el mantenimiento de las escuelas. Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de México. En el Nuevo Nuevo León trabajamos para cuidar tu salud. Por eso ya activamos el nuevo Hospital de Salud Mental en Escobedo. Abrimos un nuevo centro de atención de adicciones en Montemorelos y pronto vamos a inaugurar el de Sabinas Hidalgo. También Allende, San Pedro y Terán tendrán centros médicos especializados próximamente. Y por si todo esto fuera poco, pronto arrancaremos con la construcción del nuevo hospital infantil. Aquí trabajamos día a día para cuidar tu salud y la de todo Nuevo León. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites. Todos los miércoles lleva refil Andati variedad de hasta 600 mililitros a 15 pesos. Además, compra Andati variedad de 360 mililitros más 10 pesos, llévate variedad de galletas, repostería o jugos. Oxxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Válido el 6 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda. Así gobierna lo nuevo, dando cobertura universal para niñas, niños y mujeres con cáncer. Desde hace más de un año, Nuevo León se convirtió en el primer y único estado en dar diagnósticos, tratamientos, medicamentos, cirugías y atención psicológica. Todo gratuito, todo para acompañarlos, todo para que ninguna familia enfrente este problema sola. Porque lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es darlo todo contra el cáncer. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. El contenido de este programa es altamente polémico, controversial, político y sí, con un toque de grilla. La Grillotina. 60 minutos de temas y contenidos con analistas y personalidades que cumplen con el reto de hacer La Grillotina, un programa estelar. Mario Gámez y La Grillotina te esperan de lunes a jueves de 18 a 19 horas por Dominio 96.5. ¿Qué transcurrió durante el día? Toda la cobertura y referencia de lo acontecido llega con el análisis de Mayela Cano. El resumen informativo al final del día lo escucharás en la tercera emisión de Dominio Noticias, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, por Dominio 96.5. Estamos en la misma sintonía. Dominio 96.5 FM. 10 de la mañana con 20 minutos, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.5 de FM, Dominio Radio, y también a través de nuestro Facebook. Saludos a las personas que están conectadas viendo esta transmisión y aprendiendo el día de hoy. Hoy estamos platicando acerca de el dengue, de ya este virus, esta enfermedad que nos ataca, que este mosquito, que es el transmisor, ¿verdad? El vector transmisor de este dengue, y que también recordando que el dengue no lo podemos contagiar, doctor, ¿verdad? No. O sea, nomás el mosquito lo contagia. Nosotros como humanos, pues persona a persona no lo podemos contagiar. Y ahorita hablábamos de estos datos, de estos signos, síntomas que nos deben de tener al pendiente por si este dengue empieza a complicarse, ¿no? Que aquí este es el punto clave para, pues, salvar vidas, ¿no? Porque puede presentarse de una manera fatal, y debemos de estar bien atentos a las personas de los extremos de la vida, a los niños y a las personas de la tercera edad. Ahora, doctor, ¿cuánto dura más o menos en una, digamos, el dengue normal, que no sea el dengue hemorrágico o el dengue? ¿Cuánto dura estos días en donde nos sentimos mal, verdad?
Mira, usualmente tiende a ser una temporalidad de como hasta 7 días o hasta 10 días, dependiendo, porque al fin de cuentas, pues los virus tienden a hacer esto. Sí, claro. Cuando ya tenemos complicaciones, no es tanto que el virus dure tanto tiempo, sino que pues el virus ya hizo su acción, inflamó, alteró ciertos órganos y pues puede durar 14, 21 días. Ahora, lo que sí pasa es que de repente empezamos a sentirnos mal y de repente para el día 5 es, como te digo, este bifásico que de repente vamos de subida, va bajando, como que medio se establece. Y dices, bueno, hay gente que, oye, me volví a sentir mal, y va a haber gente que dice, oye, a mí ya no me sentí mal, ya me sentí bien normal, y recuperé funcionalidades y todo muy bien. Entonces, para saber quién se va, o sea, quién va a continuar o quién va no, pues ahí desgraciadamente no sabemos porque no hay una estadística. Lo que sí es que, como somos área endémica, y eso es algo que bien importante que dijiste que me encantó, es ya tenemos conocimiento y muchos ya estuvimos expuestos. Sí, o sea, muchos de repente ya tuvimos, o bueno, tú ya tuviste, te ya lo conoces, ¿verdad? Ya lo conoces, entonces ya más o menos sabes reconocer, pero también se ha visto, y esto no es como premio de consolación, pero es, si te da, usualmente la primera vez que te da muy fuerte, y las segundas veces como tu cuerpo ya tiene cierta memoria celular, no siempre tan así de que, bueno, no va a pasar nada, pero a lo mejor la sintomatología es un poquito más leve. Y sí se ha visto que hay cierta reacción cruzada de protección, pero pues para saber a quién sí le ha dado y a quién no, pues eso es algo muy complicado. Exacto. Entonces, mejor hacemos las medidas de prevención. Otra vez mencionando, buscamos prevenir más en las edades extremos. ¿Por qué? Porque ahí se ha visto donde si hay una baja de plaquetas, sí puede haber sangrado. Entonces, como mencionábamos, extremos de la vida, los niños chiquitos o los adultos mayores. Pero esta enfermedad tiende a ser del adulto, de los niños y del adulto joven. ¿Por qué? Porque son los que estamos expuestos al vector o al mosquito. Esto es, pues andamos subiendo cerros en el rancho, en la carne asada, etcétera, conviviendo. Entonces, tiende a ser este grupo de edad donde más frecuentemente aparece, que vendría siendo como de los 8 hasta los, vamos a decir, como a los 45 años, que es como que este grupo de edad. Muy bien. Esto es importante, doctor. Ahora, en esta, yo creo que también aquí lo difícil es saber, hay veces que no nos damos cuenta si nos picó un mosquito o no, ¿verdad? Claro. O sea, aquí eso es algo que pues va a estar muy complicado, ¿no? Habrá personas quienes sí, a lo mejor se les hizo una ronchita muy visible, ¿no? O les dio mucha comezón, pero habrá otras personas que ni se dan cuenta, ¿no? O sea, que ni supieron si les picó un mosquito, ¿no? ¿Dónde les picó? Pues mucho menos, ¿no? Pero aquí también sí nos puede volver a dar, o sea, las personas que a lo mejor ya tuvimos, pues nos puede volver a dar, tal vez puede ser un poco menos, que nos sintamos menos mal, ¿verdad? Y otra es estar atentos, porque como bien dices, doctor, pues muchas personas a veces no se dan cuenta ni siquiera que lo tuvieron, a lo mejor se sintieron un poquito mal, ¿verdad? Entonces no lo tuvieron y aquí es donde se nos pierde esta cultura de la prevención, ¿no? De decir de perdido, bueno, ya sé que tuve dengue, ¿verdad? O a lo mejor no lo confirmé porque pues, no tuve que llegar al hospital o no tuve que ir a consulta, pero que tuve sintomatología. Ahora, como mencionamos, la sintomatología al principio puede ser muy escueta, puede ser muy variado y puede ser de cualquier otro virus, pero digo, desgraciadamente COVID vino a cambiarnos un poquito eso, pero a lo que vamos es, si tú tienes estos síntomas y tú, oye, de repente me salió este rash, pues sí valdría la pena como que, o sea, nada más estar como que vigilancia. ¿Por qué? Porque otra vez, cambiando el chip a la prevención, si yo digo, bueno, me voy a medicar, me voy a vigilar y todo, la recomendación es que no se usen otros analgésicos antiinflamatorios que no sea paracetamol. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se ha visto que los demás analgésicos antiinflamatorios, su mecanismo de COX-1 hace que disminuyan un poco las plaquetas y pudiera empeorar un poquito la baja de plaquetas que ya te decía, por si te da dengue. Exacto. Y paracetamol no da este efecto adverso. El paracetamol pudiera inflamar el hígado un poco, pero bueno, de los males el menos peor. Sí, claro, exactamente. Y además que esto es importante para todos, yo creo que todo mundo tenemos por ahí en nuestro cajón de medicinas, en el botiquín, el paracetamol, ¿verdad? Pero también, como bien dices, pues tenemos algunos otros antiinflamatorios, entonces sí tener bien claro que si nos empecemos a sentir mal, que esa sea nuestra, a lo mejor no vamos a diagnosticarnos nosotros, pero que esa sea nuestra primer respuesta, ¿verdad? Decir, bueno, me voy a tomar el paracetamol y ir checando, ¿no? O sea, también, doctora, a manera de prevención, yo creo que hay veces que
bueno, sí, el COVID vino un poquito también a ayudarnos a eso, pero andamos tan metidos en nuestra rutina que hay veces que hasta nos sentimos mal y le seguimos, claro. ¿verdad? O sea, le seguimos y no nos damos cuenta, entonces nada más checar, oye, ¿cuándo me empecé a sentir mal, verdad? O sea, ha disminuido, ha aumentado, oye, ¿no? o sea, traje fiebre, no traje fiebre, entonces como mencionamos, no es para alarmar ni tampoco para preocuparnos, sino para que sencillamente tengamos las herramientas para decir de repente, oye, pues me sentí mal, me tomé el paracetamol, ¿sabes qué? Me sigo sintiendo mal, déjame ir a consultar, o ¿sabes qué? Fíjate que me sentí así, déjame, pues le pregunto a mi médico de cabecera, oye, ¿qué hago? ¿No? Y de repente, oye, pues ¿sabes qué? Síntomas de dengue, hazte una biometría hemática o hazte este estudio, o sabes que te voy a revisar, oye, fíjate si no traes ronchas o el rash, o etcétera. Entonces, eso como quiera nos hace que nosotros tengamos un poquito más de control y que no lleguemos tan sin idea o de repente tan extensos a la consulta, porque, oye, me empecé a sentir mal tal día, traía tanto de temperatura, oye, me tomé esto y fíjate que sí se bajó, no se bajó, me sentí igual, oye, me duelen las articulaciones, noté que, o sea, ese tipo de cosas, el diablo está en los detalles. Entonces, entre más información tengamos, eso también nos ayuda a nosotros como clínicos poder aportar y ayudar al paciente. Exactamente, doctor, y precisamente hacia ahí iba este comentario que yo decía, ¿no? O sea, el tratar también nosotros de ayudar a que ustedes hagan un mejor diagnóstico con todos estos datos de decir, oye, el martes me empecé a sentir mal a tal hora, me tomé el paracetamol, no me hizo, me tomé otro, ya me empezó a hacer efecto, ¿no? O sea, dar todos estos datos porque te digo, hay veces que andamos tan desconectados y nos tomamos cosas, a veces ni, oye, ¿qué me tomé? Sabemos. ¿Qué me tomé, verdad? O sea, ni supe lo que me tomé, ni supe a qué horas fue, me empecé a sentir mejor, pero luego me volví a poner peor. Entonces, todos estos datos, llegamos a la consulta y que decimos, me siento mal, ¿verdad? ¿Cuándo? No sé, no me acuerdo. No sé, no me acuerdo, ¿verdad? Ya me siento tan mal que no sé. Entonces, esto también nos puede ayudar. Y también, doctor, muchas veces pasa que a veces en la familia, pues por ahí andaba el mismo zancudo, ¿no? O sea, que me picó a mí y a lo mejor empecé yo, pero luego empieza, no sé, mi mamá, mi hermano, mi esposo. Sí, el resto de la familia. El resto de la familia y también estar, oye, yo ya me diagnosticaron, pues a lo mejor tú también. ¿No? Seguramente puede hacer lo mismo. Sí, es algo complicado que de repente en una misma casa la familia, o sea, personas de la familia tengan la misma sintomatología, que es algo diferente. Ahora, también el factor exposición. Y como bien sabemos, este mosquito, el Aedes aegypti o albopictus, puede estar de 100 a 300 metros. O sea, vaya, no se va de tu casa a la casa del vecino y se va por toda la colonia y luego se va al siguiente municipio, sino que se queda normalmente en una misma región de 100 a 300 metros y las horas donde normalmente mayor actividad tiene o es muy temprano, o sea, madrugan realmente, o muy tarde, antes del anochecer. Por eso la importancia de, por ejemplo, que los niños jueguen. Sí pueden jugar, pero oye, ponles el repelente. Oye, obviamente con el calor no se antoja andar con mangas largas y con ropa abultada, definitivamente no, pero sí podemos utilizar lo que es el repelente. Claro, y exactamente también todas las personas que ahorita decías, no, oye, vamos a ir al rancho, vamos a ir a la carne asada, van a ir a subir chipinque, ¿verdad? O sea, porque por ejemplo ahorita pues sabemos que en algunas zonas un poquito más alejadas, en las montañas también ha llovido un poquito más, ha estado chipi, entonces esto también pues favorece, ¿no? Sí, entonces si van a ir, pues pónganse el repelente o estas medidas como de protección, ¿verdad? Doctor, pues muchas gracias por explicarnos, ya nos quedó ahora más claro aún todavía esta infección por el dengue y dinos por favor en dónde te podemos encontrar. Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Ricardo Telles, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Perfecto, ahí seguimos al doctor Ricardo Telles, síganlo porque siempre está compartiendo mucho contenido, también gracias por eso, doctor, porque sé que es tiempo que se le invierten a las redes sociales, pero todo a favor de la información y de la educación y de la prevención también. Muchas gracias, doctor, siempre un gusto verte y aquí nos vemos próximamente para seguir platicando estos interesantes temas. Claro que sí, gracias. Gracias, que tengas bonito fin de semana y bueno, pues continuamos con nuestra segunda entrevista porque ya tenemos vía Zoom al doctor Luis Sánchez Arriola, a quien me da mucho gusto saludar. Muy buenos días, doctor Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, doctor, por tu tiempo y por compartir un poco de tu conocimiento con nosotros. Y el día de hoy, doctor, para hablar de un tema muy interesante también y donde creo que hay muchas dudas y también mucha confusión, los infartos cerebrales.
Así es, bueno, seguramente la población no ha escuchado de forma muy común el término infarto cerebral. Ajá, Probablemente hemos escuchado otros términos como embolia, como derrame cerebral, que son más comunes. cierto. Bueno, en realidad todos estos hacen relación a una enfermedad que hoy, pues lamentablemente vemos más común, no solamente en los mexicanos, sino también en Latinoamérica y en el mundo entero, que es este problema de infarto cerebral. Rápidamente les comento, la Organización Mundial de la Salud ha puesto los focos rojos porque, bueno, hoy, pues lamentablemente cada 4 minutos en el mundo una persona fallece por un infarto cerebral Wow. y es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Se relaciona mucho con las enfermedades crónicas que, pues lamentablemente hoy sufren muchos mexicanos: diabetes, hipertensión, dislipidemia o problemas de colesterol. Y bueno, las proyecciones para los siguientes 30 años son muy alarmantes. Por ahí nos dice también la Organización Mundial de la Salud que si no hacemos nada en este momento para cambiar el curso de la enfermedad, pues en siguientes 30 años más del 50% de la población tendrá pues el riesgo de estar lamentablemente en un hospital con esta enfermedad. Un dato muy alarmante, doctor, que nos acabas de dar, y creo que deberíamos de darle más énfasis a este dato, el 50% de la población, y a lo mejor en países como el nuestro un poco más por este dato también que nos dice. Sabemos y hemos hablado mucho que estas enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, pues son el pan de cada día en las consultas médicas y cada vez van en aumento. No hemos logrado tener un avance en este rubro de mantenerlas, digamos, esa estadística, mantenerla quieta, sino que al contrario va subiendo, y esto obviamente pues va generando que vaya a ser más dramática aún esta cifra de infartos cerebrales. Ahora, doctor, ¿qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, obviamente? ¿Qué es este infarto cerebral, este derrame? Bueno, lo que va pasando con esta enfermedad es que así como en el corazón, lo mismo pasa en el cerebro, a lo largo de diferentes años se va formando un trombo, nosotros le llamamos así, pero en realidad es una obstrucción, es un coágulo que se forma al paso del tiempo, pero súbitamente, cuando este coágulo se forma al 100%, interrumpe el flujo de sangre en una arteria del cerebro. El tema relevante con el infarto cerebral es que puede pasar en cualquier momento a cualquier persona con estos factores de riesgo. Puede estar en su casa, puede estar en un lugar público. Y aquí el enemigo más importante es el tiempo, porque cuando suceden los datos de un infarto cerebral, tenemos que actuar muy rápido. Y el problema que tenemos hoy es que pocas personas podemos reconocer los signos y síntomas de un infarto. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando alguien en la calle se lleva las manos al pecho, todos podemos sospechar un infarto al corazón. Claro. El infarto al cerebro no duele, el cerebro no duele en caso de un infarto, y entonces reconocer los signos y síntomas son muy importantes. Hoy, lamentablemente, muchos pacientes siguen llegando tarde a los hospitales, inclusive hasta días después, y bueno, la situación es apremiante por este tema, ¿no? Exactamente, doctor. Y este es hoy estamos tratando de hacer esta conciencia del factor tiempo. ¿Por qué es tan determinante si una persona llega a tiempo o llega, como bien decías, días después o horas después? Obviamente va a haber a lo mejor un daño mayor o una secuela mayor en nuestro organismo y en nuestro cerebro. Sí, bueno, lamentablemente el tiempo sí va a repercutir mucho en las secuelas. Déjenme decirles que, por ejemplo, está calculado que en nuestro país una persona que queda con secuelas por un infarto cerebral, pues puede llegar a gastar hasta 900,000 pesos anuales, porque depende de un cuidador, de una silla de ruedas, de una cama, lamentablemente. Y estas secuelas pues pueden ser desde muy simples, es decir, algún problema para poder caminar, mover algún brazo, alguna pierna, pero también pueden ser muy severas, es decir, que lamentablemente las personas que sufren un infarto cerebral no puedan regresar a una vida laboral activa, ¿no? Recordarles rápidamente, tenemos 4 horas y media para que una persona llegue a un hospital con datos de un infarto cerebral y le podamos administrar un medicamento para disolver este coágulo. Y aquí viene lo importante, la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, junto con otras asociaciones como la de los neurólogos vasculares, pues hemos estado difundiendo lo que se llama campaña Estrategia Camaleón, que no es otra cosa más que la palabra camaleón
para que la población se acuerde de los datos de un infarto cerebral. K significa cara colgada, es decir, como que la boca se nos va de lado. Mano pesada, tenemos disminución de la fuerza, no podemos tomar un objeto, inclusive caminar. Lengua trabada, como que arrastramos la voz, como que hablamos medio raro. Y ON, que es un llamado a la acción, encender el teléfono, llamar al número de emergencias en México, que es el 911, y hacer que esa persona llegue al hospital lo más rápido posible. Ok, 4 horas y media, doctor, tenemos para actuar, y aquí depende mucho, no nada más de la persona que está sufriendo este infarto cerebral o este accidente cerebrovascular, sino más bien también de las personas que podemos estar alrededor de esta persona, reaccionar y poner en práctica esta estrategia de camaleón. Vamos a ir un pequeño corte, doctor, pero ahorita regresando, repetimos esta estrategia y para que nos quede bien claro a todos y empezamos a hablar un poco también de cómo se trata este infarto cerebral. Así que no le cambien, seguimos en consulta. XHMSN 96.5 Dominio FM, una frecuencia de Dominio Medios. En este momento, el IFT está contigo. Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono o te conectas a internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión. Instituto Federal de Telecomunicaciones. El segundo al 50% en shampoo Pantene y Head & Shoulders, detergente Carisma, Blancanieves, marca Elite y medicamentos Nodrim y genéricos. En Soriana, al 4 de septiembre. Aplica restricciones. Llegaron las tapas plateadas. Coca-Cola presenta su nueva promoción para ti. Ve a la tiendita de la esquina y cambia 4 tapas plateadas de tus refrescos favoritos de la familia Coca-Cola de 2.5 litros retornable y llévate una Coca-Cola original de 500 mililitros en vidrio retornable. Junta tus tapas plateadas y ahorra. Hidrátate diariamente. Vigencia el 15 de octubre 2023. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.coca-cola.mx/términos y condiciones. /mi receta mágica. Sujeto a disponibilidad en tienda. Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia, una reforma constitucional que ahora es ley. Senado de la República, 65ª legislatura. El contenido de este programa es altamente polémico, controversial, político y sí, con un toque de grilla. La Grillotina. 60 minutos de temas y contenidos con analistas y personalidades que cumplen con el reto de hacer La Grillotina un programa estelar. Mario Gámez y La Grillotina te esperan de lunes a jueves de 18 a 19 horas por Dominio 96.5. Toma la mochila de tu alma y haz una depuración. Conecta tus pensamientos con el cerebro y el corazón. Recuerda que la mejor terapia es el aquí, tu presente. Elimina tus apegos, tus miedos y tu represión emocional. De la mano de Olga Nelly García. En De 4 a 5. Estaciona tus sentidos en Dominio 96.5 FM. De lunes a viernes, de 4 a 5. Estamos en la misma sintonía. Dominio 96.5 FM. Diez de la mañana con 40 minutos. Gracias por continuar en sintonía del 96.5 de FM y también del Facebook de Dominio, en donde estamos transmitiendo este programa y esta información muy interesante. Saludos para las personas que están sintonizándonos a través de Facebook,
También saludos para Jaime, Salomé y Janet, que es su esposa, que nos está escuchando. Un abrazo fuerte para ellos. Y también saludos para Sergio Sandoval, que nos dicen, pueden volver a repetir los síntomas porque se cortó un poquito la transmisión. Déjenme, lo vamos a repetir porque hoy estamos platicando con el doctor Luis Sánchez Arriola y estamos hablando acerca de los infartos cerebrales, o bien conocidos también como esta famosa embolia o como este derrame. Y nos platicaba el doctor Luis antes de irnos al corte que aquí el factor del tiempo tiene mucho que ver. Tenemos 4 horas y media para que esta persona que está teniendo un derrame cerebral vaya a un hospital y puedan atenderlo. Entonces, después de estas 4 horas y media, habrá algunas secuelas, habrá algunas complicaciones que sucedan. Entonces, si queremos evitarlas, tenemos estas 4 horas y media. Pero, doctor Luis, ahorita platicábamos antes de irnos al corte que casi nadie, todos hemos conocido o estamos familiarizados con esta palabra de la embolia, de un derrame cerebral o alguna persona que le dio, pero nadie conocemos los síntomas. Entonces, o cómo ayudar, porque en esto también depende mucho, no solo la persona a quien le está dando ese derrame cerebral, sino las personas que estamos alrededor de ella, seamos conocidos o no, porque hay muchos incluso videos en las redes sociales en donde hay veces que en un restaurante, en un lugar, en el transporte público, a una persona le está dando un derrame cerebral y tenemos que conocer esta información. Entonces, doctor, ustedes han trabajado para crear esta estrategia camaleón y estarle dando mucha difusión, y te voy a pedir que por favor nos expliques qué significa camaleón. Sí, por supuesto, como lo decíamos, la estrategia camaleón es un acrónimo, es decir, es un juego de palabras. Originalmente, este acrónimo, esta estrategia surgió en Costa Rica hace algunos años, pero ha tenido muy buena aceptación en países de habla hispana, específicamente en México, por supuesto. Y como lo decía, camaleón es un acrónimo que representa los signos y síntomas más comunes de un infarto cerebral. Cara colgada, la cara se nos puede ir un poco de lado, la boca, mano pesada, tenemos dificultad para tomar algún objeto, para caminar, como que sentimos pesado un brazo o una pierna, lengua trabada, como que arrastramos las palabras, hablamos un poco raro, ION, que es el llamado a la acción para poder reportar al servicio de emergencias, llamar al 911, o también hacer que la persona que esté con un paciente o una persona con estos síntomas pueda llegar a un hospital. Lamentablemente, lo decíamos, el tiempo es un factor muy importante porque tenemos 4 horas y media para poder administrar este medicamento. Déjenme les digo que por cada minuto que tiene un paciente un infarto cerebral sin tratamiento se pierden casi 2 millones de neuronas. Wow. Y aunque tenemos muchas neuronas, bueno, multipliquemos 2 millones de neuronas por el tiempo que un paciente puede tardar en llegar al hospital, y esto se transforma en secuelas. Si los pacientes llegan a tiempo, la mayoría de ellos les va muy bien y pueden regresar a su vida normal, pero también tenemos casos muy tristes, como es lo que pasa en muchas ocasiones, que los pacientes lleguen tarde y la mortalidad del infarto en general es del 40%. Entonces, queremos hacer acciones oportunas hoy y cambiar el curso de esta enfermedad lo antes posible. Exactamente, doctor. Ahora, puede ser que este infarto cerebral sea muy visible, que podamos ver todos estos signos de camaleón, la cara colgada, la mano pesada, la lengua que la arrastra a la persona. Sin embargo, puede ser que en algunas personas dé un poco más leve y a lo mejor aquí sea el momento en donde se pierda más tiempo, porque a lo mejor dicen, bueno, pues ahorita me siento mejor, a lo mejor ahorita se me pasa esta pesadez de la mano, no sé, tendemos mucho a normalizar muchos síntomas y pudiera ser el caso. Claro, y además lo dices muy bien porque, bueno, el infarto cerebral en general puede confundirse, o más bien algunas otras enfermedades pudieran confundirse con signos y síntomas de un infarto. Por ejemplo, las más comunes es la hipoglucemia, ¿no? La baja de glucosa en sangre cuando alguien ha tenido un ayuno prolongado o está con algún tratamiento para bajar la glucosa. La baja de glucosa puede ocasionar por ahí algunos síntomas muy parecidos que por supuesto van a desaparecer al corregir estos niveles.
La parálisis facial, que es otra enfermedad muy común, pero a diferencia del infarto es que esto de alguna manera pasa, es decir, es temporal. La parálisis puede afectar solo la cara, la hipoglucemia se recupera comiendo algo, pero el infarto cerebral son síntomas que se quedan ahí marcados. Hay infartos más pequeñitos que pueden dar algunos síntomas por ahí no tan marcados. Hay infartos muy grandes donde el paciente puede tener los síntomas muy marcados. Pero en la cuestión de las emergencias, siempre lo decimos nosotros, los médicos de urgencias, más vale llegar a un hospital para hacer un diagnóstico oportuno a, lamentablemente, llegar más tarde. Hoy en los hospitales del sector salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, tenemos ya un código, así como tenemos el código infarto ya desde hace algunos años. Se ha implementado en este último año el código cerebro, famoso, porque pues también queremos acelerar el tratamiento de estos pacientes cuando llegan al hospital, y ha funcionado muy bien, pero lo que queremos mejorar es que la población reconozca los signos y síntomas y que nos ayuden a llegar más temprano para ofrecerles esta segunda oportunidad de vida, ¿no? Exactamente, doctor. Segunda oportunidad tanto de vida y también de tener también una mejor calidad de vida, porque ya bien nos decías que a lo mejor se salva la vida, pero quedan muchísimas otras secuelas, que aquí es donde también muchas personas, pues bueno, van a tener que estar destinadas a seguir batallando a lo mejor con alguna secuela que quedó por no haber llegado a tiempo al hospital, ¿no? Sí, y bueno, hoy también acaba de salir, por ejemplo, la última encuesta nacional de salud y nutrición, y bueno, nos da datos catastróficos, ¿no? Nos dice que tenemos más del 50% ya de pacientes en México con una enfermedad, al menos una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión. México tiene el deshonroso primer lugar de pacientes con diabetes mellitus o con incidencia de diabetes y de muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces, en realidad antes decíamos que el infarto cerebral era una enfermedad más de pacientes con más años, más de 70 años, porque la edad era un factor de riesgo. Pero bueno, hoy los que trabajamos en las áreas de urgencias vemos pacientes más jóvenes, 40 años, 42, 43, con infartos cerebrales. Entonces quiere decir que este riesgo que tenemos hoy pues es muy importante. No distingue de alguna manera género, un poquito más común en las mujeres que en los hombres, pero en general todos con estos factores de riesgo podemos lamentablemente cursar con esta enfermedad. Exactamente, doctor. Ahora, aquí una vez que se diagnostica, volviendo por ejemplo al llegar al hospital, se empiezan a hacer, si llegamos dentro de estas 4 horas y media, ¿qué es lo que se hace cuando llega un paciente? ¿Qué estudios se le realizan para ustedes decir, sabes que esta persona está pasando por un infarto cerebral? Claro, lo primero que se hace es la persona llega al hospital, se activa un código que le llamamos ya en la mayoría código cerebro, es decir, es un código que hace que se active un equipo para que las cosas sean un poquito más rápidas en favor del tiempo. Se recibe al paciente y se le hace un estudio de imagen que se llama tomografía, es un estudio muy sencillo que dura muy poco tiempo para poder observar la magnitud de ese infarto. Y si está en menos de esas 4 horas y media, se aplica un medicamento por la vena que se llama trombolí. ¿Qué hace este medicamento? Disuelve el coágulo en la arteria del cerebro y permite que la sangre vuelva otra vez a pasar a todo el tejido cerebral, y esto, por supuesto, restituye completamente la función del cerebro. Cuando el paciente llega un poco más tarde de lo normal, la aplicación de este medicamento puede no hacer el efecto que nosotros queremos y entonces quedar secuelas porque el infarto lamentablemente se quedaría ahí. Por eso es bien importante el llegar a tiempo. Exactamente, doctor, y volvemos a hacer mucho énfasis en esta cuestión de llegar a tiempo. Ahora, doctor, una vez que ya se diagnostica, ¿cuál es la manera de tratar a este paciente? ¿Tiene que llevar algún tratamiento por cierto tiempo después de que le dio este infarto cerebral? Sí, bueno, una persona que llega al hospital se trata, se hace el diagnóstico de infarto cerebral. Si llega en este periodo importante, aplicamos el medicamento y, bueno, tiene que cursar con un periodo de hospitalización para poder ver cómo evoluciona y cómo recupera. Y bueno, de mencionarte que un paciente que ya tuvo un infarto cerebral y llega a un hospital tiene 6 veces más probabilidades de que esto vuelva a pasar. Y aquí viene algo que nosotros llamamos prevención secundaria, ¿no? Es decir, esa persona tiene que salir cuando se da de alta con un tratamiento médico, tiene que salir del hospital con un medicamento que le permita disminuir el riesgo de poder volver a regresar al hospital y sufrir otro nuevo infarto.
y sobre todo cambios en el estilo de vida, ¿no? Ya lo decíamos, glucosa baja o normal, la presión arterial controlada, regresar al médico por lo menos un par de veces al año, ver cómo está el colesterol y triglicéridos en sangre. Todo esto en general previene otro nuevo episodio. Y esto aplica para también quien no lo ha tenido, ¿no? Porque es una forma de prevenirlo. Exactamente, doctor. Y precisamente nos hacen esta pregunta aquí en nuestro WhatsApp. Entonces, ¿sí nos puede volver a dar un infarto cerebral? Sí, es correcto. Una persona que ya tuvo uno tiene 6 veces más probabilidades de regresar con un episodio nuevo. Y aquí la clave fundamental, bueno, es atenderse en urgencias y luego posteriormente dar un seguimiento. Normalmente los neurólogos vasculares es quien se quedan a cargo de los pacientes con estas enfermedades y disminuir al máximo el riesgo, porque podemos regresar, esa es la realidad. Exacto. Ahora, doctor, yo sé que como mexicanos nos cuesta mucho tener en cuenta la cultura de la prevención, y lo hemos platicado aquí con muchísimos especialistas, porque en todas las enfermedades lo que más nos cuesta es esta prevención. Y me llama mucho la atención ahorita porque aparte del tratamiento que deben seguir estas personas que ya tuvieron un infarto cerebral, también hay que hacer cambios en el estilo de vida, y a veces estos cambios en el estilo de vida son lo que no hace la gente, ¿verdad? O sea, les batalla un poquito más, y a veces estos cambios en el estilo de vida son lo que nos va a llevar al hospital de nuevo. Sí, la realidad es que nosotros podemos prevenirlo cuando hablamos desde el punto de vista de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, si yo sé que tengo mamá, papá, por ejemplo, con alguna enfermedad crónica, bueno, yo ya tengo un factor de riesgo porque hay un tema hereditario también ahí. Si yo tengo esos factores como obesidad, hago poco ejercicio, bueno, todo esto a la larga, al paso de los años, lamentablemente a veces no nos causa síntomas, y la única forma en la que ocasiona un problema es cuando ya se presenta un infarto cerebral, y entonces ya no hay mucho que podamos hacer. Pero estos cambios en el estilo de vida, ver nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, saber si tenemos enfermedades crónicas, nos ayuda a prevenirlo. Hay muchos mexicanos que hoy viven con diabetes e hipertensión ya desde hace un par de años y no lo saben, lamentablemente. Entonces, tenemos que hacer todavía muchas acciones para prevenir esto. Y bueno, si ya sucedió, pues también tendríamos que actuar a tiempo para prevenir que no volviera a pasar otra vez. Exactamente, doctor. Y esto es lo más importante. Y también nos preguntan si nos puedes decir cuántas millones de neuronas se mueren por minuto. Creo que a muchos nos impresionó ese dato. 1.9 millones de neuronas, vamos a cerrarlo en 2 millones de neuronas por cada minuto. Tenemos millones de neuronas, pero todas estas, lamentablemente, cada que se pierden refleja una secuela neurológica. Exactamente, por eso volvemos a hacer este hincapié en ir rápido, acudir rápido y estar al pendiente de estos síntomas, de esta estrategia, de esta palabra camaleón, que el día de hoy nos la llevamos todos de tarea para no nada más aprendérnosla nosotros, sino también irla a enseñar a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, para estar al pendiente, porque creo que doctor, estas estadísticas que nos has dicho el día de hoy, pues también como sociedad todos debemos de colaborar a que esta información, a que este aprendizaje sobre salud, pues llegue a más personas, y así también es una manera de prevenir, ¿no? Y de llegar más a tiempo a los hospitales. Por supuesto, y pues agradecerles la difusión, porque eso es lo que nosotros queremos, difundir la estrategia Camaleón. Hemos ya participado en muchos proyectos muy buenos en el transporte público, en lugares públicos donde la población puede ver la estrategia. Tenemos una página también, www.estrategiacamaleon.com.mx, pero lo más importante es que la difundamos, que conozcamos estos signos y síntomas, y bueno, en caso de que pensemos que esto está sucediendo, ir al hospital lo más pronto posible. Exactamente, doctor, y precisamente yo estaba aquí en su página estrategiacamaleon.com.mx y está muy sencilla, está muy fácil los datos de leer, de compartir también, para que todos el día de hoy la compartamos en nuestras redes sociales y también ayudemos a esta difusión. Te agradezco mucho, doctor, el haber estado con nosotros esta mañana y habernos enseñado y dicho todos estos datos que de verdad que nos dejan mucho a la reflexión, pero también a la acción. ¿En dónde te podemos encontrar, doctor? Por supuesto, nos pueden encontrar como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias en redes sociales.
Y también, bueno, a través de Facebook o de Twitter como Sociedad Mexicana Medicina Emergencias, SMME. Y quienes quieran tener más información acerca de esto, por supuesto, en la página de www.estrategiacamaleon.com.mx o nos contactan directo en redes sociales y podemos ampliar más información. Excelente, doctor Luis Daniel Sánchez Arriola, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero que sigamos tocando estos temas de emergencia y en otra ocasión volver a platicar y seguir haciendo esta difusión y dando esta información a toda la gente. Muchísimas gracias, doctor. Te seguimos ahorita en tus redes sociales. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues así hemos concluido el día de hoy nuestro programa de En Consulta. El lunes aquí nos vemos sin falta a las 10 de la mañana para seguir aprendiendo sobre nuestra salud. Recuerden que el programa se queda grabado ahí en Facebook por si ustedes no alcanzaron a escuchar alguna parte, a tener los datos de nuestros especialistas, vayan al Facebook de Dominio y ahí compartan la transmisión y también pueden volverlo a ver y a tener toda esta información en sus manos. El lunes nos vemos sin falta. Que pasen muy bonito fin de semana. Yo soy Lili Benavides y recuerden que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta el lunes. Hoy hemos despejado tus dudas en la voz de especialistas, enfocados a tratar temas de salud. Cerramos un capítulo más de En Consulta. Te esperamos en la siguiente emisión a través de Dominio FM 96.5.